vamos a saludar a uno de los colaboradores más veteranos que tenemos en nuestro magazine de PTV, en Málaga TV. Muy conocido por nuestra audiencia, él es, yo creo, de una de las personas más polifacéticas que yo he conocido, porque ahora mismo está prejubilado ya, pero él ha sido, por ejemplo, a ver, tengo yo aquí, empresario, autónomo, asalariado, cooperativista, ha trabajado de comercial de industria, mecánico industrial, constructor, mecánico protésico, buzo profesional, técnico en trabajos en altura, agricultor, hostelero, cocinero, incluso, dice, llevado por su adicción al riesgo, también peluquero de señoras. Y hoy pues lo vamos a presentar en calidad de escritor, porque acaba de publicar su primer libro, que no es un libro de autoayuda, ahora nos explicará él. José Antonio Pérez de la Serna, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, encantado de verdad de que esté en esta primera parte del programa, y hoy no como colaborador, sino en calidad de invitado como escritor, ya con este primer trabajo de Mi salchicha no tiene wifi, que luego ya explicaremos lo de la salchicha y lo del wifi, pero ya es una realidad, y hace, bueno, yo creo que un mes y medio, cuando tuvimos esa comida que de vez en cuando hacemos los colaboradores del programa, pues él ya apuntó de que estaba eso, a punto de sacar su primer trabajo, y yo desconocía la temática del trabajo. Sí sabía que era un trabajo en el que tú te habías volcado mucho y que suponía abrir una parte importante de tu vida. Lo primero, José Antonio, este libro, decíamos, no es un libro de autoayuda, es un libro de... Es un libro, se puede decir, de testimonio. Me preguntaba la editora, dice, bueno, ¿en qué género crees tú que debemos escribirlo? ¿Qué género literario? Y yo dije, sobre todo en género utilitario. Yo creo que sea un libro útil, quiero que sea un libro, si no práctico, sí que dé cierta idea a personas que están cerca de pasar la experiencia que yo pasé, bueno, que se le abra una nueva luz, una forma distinta de enfocar el problema quizás. Y para los que están alejados de él, una forma de entretenimiento y de adquirir una nueva perspectiva sobre una realidad que a lo mejor está más cerca de todos nosotros de lo que muchas veces sospechamos. Hablamos de una adicción. Hablamos de una adicción, hablamos en este caso concreto del alcoholismo. El alcoholismo. En tu caso fueron 3 años en los que te viene una serie de circunstancias no esperadas. Sí. Bueno, puede parecer que se está buscando una excusa al decir una serie de circunstancias. No. Las circunstancias, por muy adversas que sean, pueden ser el detonante. El detonante de un problema que es, al final, es la punta del iceberg. Este problema está sustentado, mejor dicho, sobre una serie de condicionantes, de experiencias personales. Por eso en el libro, en muchos capítulos, las notas al final del capítulo son más largas que el propio capítulo, porque me tengo que explicar tanto a mí mismo que a veces tengo que contar. Es decir, que este libro en su origen tenía 2000 páginas aproximadamente. Luego pasó a 500. Luego ¿no? pasó a 500 y luego se ha quedado unas 170 aproximadamente, o sea que es resumir un resumen. A petición, además, del editor, del propio editor. Sí. Del propio editor, que te decía, tienes que ser más conciso y resumirlo todo. Yo he tenido oportunidad, porque el libro pues me ha llegado hace cosas de un par de horas aquí a PTV, y la verdad que en 40 minutos que he estado leyendo pues distintos pasajes, ¿no?, de los capítulos que conforman el libro, puedo asegurar que el libro engancha muchísimo. Un enganche, estamos hablando de adicción, pero un enganche sano, ¿no?, un enganche positivo, porque lo explicas todo muy bien. Además es un ejercicio, yo creo, de transparencia y de generosidad. Estás contando una parte de tu vida, sobre todo, bueno, hablas un poco de tu infancia, de cómo ha sido tu vida, pero sobre todo te centras en esos 3 años en los que eres esclavo del alcohol. Y cuenta algunos pasajes que son duros, muy duros, y que puede hacer despertar a algún que otro lector, El contar mi vida no era el objetivo del libro. O sea, el hecho de que sean trozos de mi propia biografía es la excusa. Es, digamos, la percha donde yo he podido colgar otras reflexiones a las que me ha llevado esta enfermedad. Al contar la infancia, pues verás que en mis notas aparecen temas sobre los que he reflexionado, claro, muy a posteriori. Sobre las adicciones, por ejemplo, en la juventud y en la infancia. Yo me he dado cuenta por mi propia experiencia, claro, yo con 10 años no era un adicto, pero sí ahora soy consciente de todos aquellos condicionamientos, de todo aquel bombardeo. Afortunadamente mucho de él ya ha acabado, pero ahora tiene otros tintes más siniestros quizás. Durante muchos años fuiste bebedor social. Un bebedor social, sí, problemático, incluso... Algún día a lo mejor algo más de... Por profesión me tenía que mantener en forma, o sea, nada de fines de semana loco, porque me jugaba la vida. Hombre, en el un buzo trabajo. Profesional es una profesión de riesgo. Entonces yo entrenaba muy a menudo y era un bebedor social
y con alguna, como se suele decir, alguna pasada, algún día, algún fin de año o alguna fiesta especial, pero a problemático. Sin buscar excusas, José Antonio, pero tú has colaborado aquí en esta casa en PTV ¿desde cuándo aproximadamente? Pues ¿Más de 10 años? Más de 10 años, las primeras elecciones de CS. De CS, con Ciudadanos, cuando esos primeros militantes ciudadanos en Málaga, que en muchos casos pues ya no están, y vinieron otros, yo creo que Juan Casani había aterrizado todavía en Málaga. José Antonio, tú llega un momento en que tú tienes que dejar el programa, y dejas el programa y dejas Málaga. Sí. Pero no sabemos lo que ocurre, simplemente te despides y pues que te vaya genial, pero dejaste el programa y estuviste un año fuera. Y detrás de todo eso había pues una intención de retomar tu vida porque estabas perdido. Sí, efectivamente. Me fui a una institución religiosa, en este caso luterana. Tenía yo la excusa, una excusa además era real. Yo quería profundizar más en algunos aspectos. Yo siempre he andado rondando los estudios de teología y filosofía a través de ciertas instituciones de la Iglesia y tal, pero había temas en los que yo quería profundizar y quería matar dos pájaros de un tiro. Yo quería aprovechar para estudiar y hacer un corte en mi vida, porque eso sí lo tenía claro, que en la vida bastantes veces hay que frenar en seco, pararse, sentarse, dejar que todo corra rápido y ver hacia dónde quieres ir. Y me parecía imprescindible escaparme. También es porque, como el libro reflejo, alguna otra vez en mi vida ya escapé y el resultado es fantástico. Pararse, pensar, borrarlo todo y empezar a construir de nuevo es siempre una buena solución cuando uno no tiene muy clara la salida. Al final resurges con más fuerza, ¿no? Con más fuerza, por supuesto. Más fuerza. Decíamos, no hay que buscar excusas. El problema está en el interior de uno mismo. A lo mejor, pues en muchos casos, pues falta de autoestima, pensar que uno pues no es capaz de recomponerse o de, en fin, de determinadas circunstancias que tiene uno personal, pero sí que es cierto que a ti en ese momento pues fallece tu padre, a tu madre le sobreviene una enfermedad muy difícil de afrontar, que es duro para el enfermo y más para el cuidador, que es Alzheimer. Ocurren otros problemas familiares, como divorcios, separaciones, tengo que cerrar la empresa, mis actividades agrícolas se van a la porra. Lo más normal es que esto hubiera sido por culpa de mi adicción al alcohol. En mi caso no fue así, pero es lo más corriente. No existe un adicto que pueda mantener un negocio, ni un empleo, ni una familia. Entonces, antes de que esto ocurriera de verdad, fue por lo que decidí venderlo todo. ¿Vendes tu campo? ¿Vendes todo? Lo vendí todo. Oye, tu entonces pareja, que luego se convirtió en tu expareja y ahora pues nuevamente pues sois pareja, no sabía nada, ¿no? Desconocía tu problema. Desconocía el tema, bueno, prácticamente. Ni tus hijos, ni tus dos mujeres. Nadie lo sabía. Hasta un par de días antes que decidí irme, que ya, bueno, no sé si lo reuní porque tampoco lo recuerdo demasiado, pero bueno, se lo fui diciendo uno a uno. Sí. Se destapó todo y les dije la decisión que había tomado. Sí recuerdo que vino mi hijo mayor, muy sorprendido, me ayudó a hacer la maleta, me dio un abrazo. Fijaros que también es curioso porque, bueno, es lo ideal, ¿no? Pero él actualmente tiene una pareja, él ha estado casado en 2 ocasiones, tienes hijos de los 2 matrimonios, pero tiene una relación estupenda, según nos cuentas, con tus exmujeres, con tus hijos, vivís todos además en la misma área, en la misma zona. Sí, la misma zona. O sea, que no estamos hablando de que, por ejemplo, hay personas que, pues, a lo mejor en un momento dado, pues no sé, de familias desestructuradas, no es el caso. No es el caso. Una de las cosas que he aprendido, en este caso no por ahí, sino por la de testimonio, no solamente de las asociaciones, los que conocí en Valladolid, los que yo ya me he procurado conocer de primera mano, no se puede establecer un perfil, ni una etiología, ni un condicionamiento socioeconómico tampoco. Socioeconómico. Yo he llegado a la conclusión de que todo tiene que ver la genética, tiene que ver la fisiología, tiene que ver la psicología de la persona. Sí he encontrado elementos que están cruzados. Por ejemplo, la violencia, los malos tratos. Puede haberlo antes de la adicción o puede haberlo después de la adicción o puede haberlo antes y después de la adicción. Es muy corriente que personas adictas hayan vivido en ambientes donde ellos han visto malos tratos aunque no lo hayan sufrido. O sea, por ejemplo, la violencia y las adicciones están muy relacionadas. Violencia no solamente física. Verbal también. Violencia psicológica, violencia verbal, el abandono, la depresión. Me he encontrado muchas veces, muchas asociaciones he descubierto que hay personas que se trata la depresión después de abandonar una adicción. Y yo he llegado a la conclusión de que hay personas que han llegado a la adicción para intentar calmar la ansiedad que provoca una depresión. O sea, estamos hablando de causas y efectos que yo, al menos por mi experiencia personal y por los testimonios directos de personas,
no tengo muy claro a qué obedece. Antes de irte a Valladolid, de estar ese año estudiando teología y de recuperarte, ¿no?, como individuo, pues pasas por distintos episodios que los vives tú en tu más estricta intimidad, tu familia es ajena a eso. Sí. Hay un pasaje, un capítulo que he podido leer que la verdad me ha impresionado, pero lo cuentas muy bien y yo creo que puede también ayudar a mucha gente. Y que no todos los alcohólicos pasan por eso, pero muchos sí que pueden pasar. Por el tema de alucinaciones, de estar consciente pero no consciente de lo que está ocurriendo, incluso de delirar hasta tal punto de pensar que tu familia tiene un piso alquilado en Madrid y tú estás en Málaga y ese piso no existe. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a ti llega un momento en que te asusta lo que estás viviendo, ¿no? Sí, en este caso concreto, además, es un elemento crítico, sobre todo para los alcohólicos. El alcohol es una droga muy jodida, perdón por la expresión. Es una droga muy fastidiosa porque es la que el síndrome de abstinencia es más peligroso que todas las demás. No hay ninguna droga, incluida la heroína, que es una de las más potentes que conocemos, cuyo síndrome de abstinencia pueda matar al adicto de forma fulminante. El síndrome de deprivación alcohólico, que es la forma más técnica de llamarla, produce una mortalidad de un 30 a un 40%, si no es atendido por un equipo médico. Puede ser por subida brusca de tensión, por bajadas bruscas de temperatura, en fin, tiene una serie de manifestaciones tan exageradas a nivel fisiológico que no todos los cuerpos, y ahí viene lo peligroso, ni todas las mentes son capaces de asumirlo. Me dijo algún psiquiatra que no tiene nada que ver con la enfermedad mental porque es por un proceso puramente químico, pero sin embargo algún psicólogo, algún terapeuta me ha dicho que lo que yo he pasado es lo más parecido a las sensaciones que tiene un psicópata, no, perdón, un psicótico. Un brote psicótico, o sea, con la alteración de la percepción de la realidad. ¿Llegaste a creer en tu mente, a crear incluso una ciudad o una localidad imaginaria, Lombarda? Sí, Lombarda era una provincia que estaba entre Valladolid, Salamanca y Zamora, y yo la veía en el mapa. Y al día siguiente me enfadé, digo, aquí hay una conspiración, porque ayer estaba en el mapa y hoy no está. Y yo digo en el libro, digo, es que no solamente estaba en el mapa, es que entre mis recuerdos de la geografía que yo estudié en la EGB era evidente. Entre Salamanca, Valladolid y Cáceres está Lombarda. Fíjate, y yo tenía el coche aparcado allí, que era lo más gracioso. Fíjate que hay una llamada de atención que tú haces con una llamada. Una noche está tu madre ya enferma al lado tuya, tú estabas como principal cuidador, ¿no? O prácticamente como 100%, 100% dedicado a ella, y haces una llamada, no sé si de despedida o de voz de alarma, porque hay un diazepam, unas pastillas de por medio, ya unas copas ingeridas, y ¿qué ocurre con esa llamada? Porque eso quizá a lo mejor fue lo que también te salvó, ¿no? Sí, a mí me salvó la vida. Como yo siempre he estado de acuerdo en eso, fue una idea que me dio un compañero de este viaje. Dice, tú has salvado la vida porque has tocado el fondo del pozo. Si no llegas a llegar al fondo del pozo, tú sigues hacia abajo. Después descubrí que eso es verdad. El fondo del pozo, cada adicto lo tiene a un nivel distinto. Hay adictos que su fondo del pozo está ya en el escalón con el cartoncito de vino blanco en cualquier calle. Hay otros que el fondo del pozo está en una resaca, que no soporta el dolor de cabeza y dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, ese fondo del pozo es muy distinto. Por eso digo que ese algo, entre comillas, al principio del libro, es algo misterioso. Tanto la adicción es algo misterioso, porque unas personas sí y otras no, consumiendo la misma cantidad y las mismas sustancias, y el proceso de rehabilitación, por qué unos sí y otros no. Es el misterio que no logro desvelar en este libro, porque ya amenazo con una segunda parte, que amplíe un poco esto. Tú haces una llamada a un familiar y vienes a decir que cuidar a mamá, ¿no? Cuidar a mamá, que estoy al lado de ella y tal, claro, empezaron a atar cabos, porque bueno, si tú estás con ella, que tenemos que cuidar. Y entonces, sabiendo que no estaba muy bien, alguien, no recuerdo si fue mi pareja entonces o mi hija, se dio cuenta de que algo no estaba bien y vino a casa y efectivamente había consumido una cantidad grande de diazepam y de alcohol. Como no sabía la cantidad, pues fui derivado a urgencia, de urgencia a una unidad psiquiátrica. Y voy a parar porque voy a desvelar el libro entero. No, pues simplemente una cosa, porque estos son pequeños pinceladas que les damos, pero yo de verdad que os recomiendo que compráis el libro porque de verdad que es muy interesante y que puede ayudar a muchas personas. Pero digamos que gracias a tus conocimientos profesionales tú logras escapar de esa unidad psiquiátrica al segundo día, despiertas, pero dentro de lo negativo que puede parecer, que te están ayudando y que estaban volcados en ti esos profesionales, tú te escapas, que no está muy bien hecho, pero con un fin positivo, y es que te diriges a AREA, a la asociación AREA. Y a partir de ahí, pues ya
comienza tu recuperación, ¿no? Yo en el libro de dos maneras excuso tanto a los profesionales de la seguridad... Sí, dice que estaban ante todo... Claro, estaban ante un mecánico industrial, que a mí es muy difícil encerrarme sin desmontar una cerradura rápidamente con un clip. Hay que leerlo porque es de MacGyver, ¿eh? Es de MacGyver. Entonces, y también disculpo al equipo de psiquiatras porque no se debe a su pericia, se debe un poco a la masificación y un poco a que, aunque la adicción, hay mucha formación sobre adicciones, y el alcoholismo en sí es un gran desconocido. Entonces yo tenía la sensación de que allí no me estaban entendiendo exactamente lo que me ocurría. Y entonces yo tomé la decisión que el único que me podía entender era otro alcohólico. Y otro alcohólico solamente lo hay en una asociación de alcohólicos rehabilitados. Como Área, por ejemplo. Como Área, por ejemplo. Que con es esas terapias y... es la casa que me salvó la vida y que sigue siendo mi casa, al menos los días que voy por allí, me siento como en casa. De todo esto que nos estás contando y que refleja en la novela, ¿cuánto tiempo hace ya? Pues hace ella, pues 3 años, 4 años. Sí. Oye, lo del título de Mi salchicha no tiene wifi, esto también tiene su... Y además, literalmente, salchicha de comer, de Frankfurt, de hot dog. ¿Qué pasó con ese hot dog? A ver. Que no haya malentendido. Pues si revelo ese detalle, revelo exactamente la parte central del libro. Pues entonces lo dejamos en punto suspensivo. Lo dejamos en punto suspensivo. Está es, justo una en medio. Es una alucinación. Bueno, pues Mi salchicha no tiene wifi, hay que leerse la novela para saber el porqué del título, pero es una de las alucinaciones, que es uno de los efectos, por supuesto, muy peligrosos en una adicción como el alcohol. Y fue el punto de inflexión. Cuando yo salí de aquella alucinación que duró casi una semana, estuve 2 o 3 días durmiendo sin parar. Y cuando me desperté, claro, ya te sientes bien, empiezas a comer. Y la gente, que es muy sorprendida, porque ellos eran estudiantes de teología y profesores, de adicciones no sabían nada. Entonces estaban los pobres diciendo, ¿qué le ha pasado a este chico? ¿Se nos va a morir? Porque también me estuvieron buscando por los tejados de Valladolid, en fin. Entonces, cuando me contaron lo que había pasado, yo ya le conté lo que me estaba pasando, de acuerdo con otro hermano que había allí que sabía bien la historia, le estuve explicando. Y entonces ellos me contaron todo lo que yo cuento ahí, porque yo no soy consciente de eso. Yo tengo mis recuerdos que son muy distintos a lo que realmente ocurrió. Oye, tenemos una serie de fotografías que a ver si podemos ir pasando y las vamos comentando, porque es otra manera también de conocer a nuestro invitado, a nuestro colaborador José Antonio Pérez, que como decimos, pues ha querido abrir su corazón y su experiencia, pues contándonos pues ese paso, ¿no? Pues por esa adicción y bueno, pues ese esfuerzo y ese creer también en sí mismo, ¿no? Y sí, el saber que tu vida no puede quedarse ahí en ese problema, sino que podría salir de ese pozo. Bueno, pues vamos a ir viendo esa fotografía y la vamos comentando con él, porque ya decíamos al principio de nuestra entrevista que José Antonio es un hombre que ha tenido muchísimas experiencias, muchos trabajos de distinta índole y sobre todo es yo creo, un alma inquieta, le encanta viajar, descubrir mundos. Desde pequeño, además, porque naciste en Melilla, pero a los 6 o 7 años te viniste a Málaga, pero tenías amigos allí, cada 2 por 3 cogías el barco. Íbamos a Melilla, la mitad de mi familia está en Galicia, en Vigo, y también pasaba la mayor parte del tiempo en Vigo. He vivido en Vigo muchos años, después otra vez a Galicia, en fin. Y he seguido esa tónica durante... ¿Alguna de estas fotos pueden entender lo que te ha llevado a publicar este libro? Pues sí, esto fue recién llegado a Málaga desde Valladolid, que subí a un monte muy alto con mi pareja, cerca de Málaga, eso es la presa del Limonero desde atrás. Sí. El que conozca aquello sabrá que tiene un poquito de esfuerzo llegar hasta allá arriba, sobre todo en verano. Y fue el momento prácticamente en el que decidí que podía escribir el libro. Después me quedaban otras reticencias, porque una de las cosas de la que no se habla mucho es que esta enfermedad tiene otro componente, tiene 2 componentes que le añaden malditismo. Uno, esa es una cafetería que hay en Murcia que es mi favorita para reflexionar, porque a la hora que yo solía ir siempre estaba sola. Entonces era mi momento, era mi café de por la tarde. ¿Ese componente que estás hablando quizá puede ser estigma social, vergüenza? Sí, la vergüenza, el autocastigo, el sentimiento de culpa, que puede ser terrible en el adicto y le puede impedir absolutamente restaurarse. El estigma social, y en eso tengo que hacer hincapié porque ahora llega el día 8, y esto no es publicidad gratuita, es que viene en el libro. Yo en compañeras de adicciones he notado que tienen una carga extraordinaria. La mujer todavía está peor. La mujer todavía más, tiene eso es Caravaca de la Cruz y es donde está mi cafetería favorita que ha salido antes. En las fotos que te he mandado son momentos que corresponden casi cada uno a un párrafo completo del libro. Y tengo que reconocer que para escribir el libro ha sido imprescindible, lo dice atrás en los agradecimientos, ha sido imprescindible los testimonios que he recogido de la asociación, a mi pareja que me ha acompañado en toda esta locura y cada vez que yo estaba mirando un poquito el paisaje decía, escribe. Y me ponía otra vez con la...
¿Ha sido entonces una terapia también escribir esta novela para ti? Fundamental, este libro? fundamental. Sobre todo porque algunos trozos le he mandado a compañeros y tal, y me decían, mira, ya me está sirviendo. ¿Cómo que te está sirviendo? Dice, sí, porque lo que me ha escrito aquí lo he pasado por correo electrónico, para que me contrastaran, para... Ese es uno de mis sitios favoritos. Eso está entre España y Francia. Es un sitio que hay que desviarse casi 500 metros. Eso lo descubrí gracias a Google, no es que yo sea muy listo. Y porque se me averió el navegador. Entonces buscando, dije, uy, qué sitio tan bonito. Y me aparecía el botoncito este azul al lado del coche. Sí. Y digo, pues esto hay que encontrarlo. Y efectivamente lo encontré. ¿Y sabes cómo se llama? ¿No lo podrías recomendar? No sé cómo se llama. Tú lo viste y eso te yo lo guardas vi para y ti. lo fotografié y digo, esto lo tiene que ver Diego. Oye, es una postal... Pero sí puedo decir que es desde la carretera de Huesca hacia la zona central de los Pirineos. Vamos, que cojo el coche y llego ahora mismo. Por el Tourmalet, el famoso Tourmalet. Con lo despistado que soy. El Tourmalet hay que tener cuidadito para pasarlo. Bueno, vamos a ver más fotografías. La verdad que ha hecho una buena selección de fotos, de viaje. Y ahí tenemos pues más Eso carretera. Es la zona más alta de los Pirineos que hay... Eso fue este verano entonces, ¿no? Eso fue este verano. Ahí concretamente paré porque ahora voy a contar una anécdota que nunca he contado, que es casi esa es la frontera justa. En la foto anterior había unos mojones de estos pintados de blanco. Sí. Yo estaba en el ejército, hacíamos una pequeña batida por allí. Y lo que voy a decir puede crear un conflicto internacional, pero movimos la frontera francesa como un par de metros hacia adentro. Anda, mira. Y le comimos terreno a... ¿Y eso se ha quedado así? Yo pasé por allí precisamente para ver si estaba en el mismo sitio. Yo no sé si se fue la cal o como ya las fronteras no son tan estrictas, ya nadie se encarga de... Pero tengo el orgullo... En esa época tenía un significado especial. Un significado especial. Yo creo que fui el último conquistador español, porque fue el que gané terreno para mi país. ¿Estamos hablando del año? Eso sería sobre el año 81. Bueno, pues ya 80. Por ahí estaban tirando los camiones de fresa sí, y cosas de esas, ¿no? Sí, yo creo que algo así no me Algo había. Mira, esto de aquí. Eso es un intento, eso que ha salido de que la salchicha volviera a tener wifi y la conecté directamente a la red de cable. Sí, ¿no? Ha pasado muy rápido. Más imágenes de una Esa es la única foto que me ha permitido mi pareja que use. Hombre, mira, aquí estamos nosotros. Esta te la mandé porque es un homenaje a este sillón, a esta sala, a este plató. Sí. Porque la verdad aquí he pasado unos ratos muy buenos y porque también me animo a escribir el libro. Ah, qué bien. Vale. Ese es mi arco de reflexión. Eso está en Ciudad Jardín. Es una pena que es un día fuera abajo. La casa de García Lorca, donde también me voy a pensar. Yo soy una persona así un poco rarita para esas cosas. Yo me siento en la casa de Lorca y en la Huerta de San Vicente. Sí. También sé, por ejemplo, que has estado... Mira, aquí me imagino tu madre... Ese es un homenaje a mi mamá. Que hoy está en una residencia. Está en una residencia. Y de vez en cuando vamos a invitarla a café, churro y zumo de naranja, que la pobre lo que tiene bien es el estómago y el hígado, que disfrute por lo menos de lo que pueda disfrutar. Lo disfruta, ¿no? Que ya el recuerdo pues no lo tenga, ¿no? Y, esto es... Digamos... Eso era otro de mis sitios favoritos de pensar, que es la muralla de la Coracha. Ah, mira. Un sitio que antes era muy tranquilo, ya como han habilitado una pasarela así, hay muchos turistas y tal, y ya para pensar mucho, ¿no? Eso es Sevilla, otro sitio que me gusta a mí patear en solitario, por eso la hora. Sí. Sevilla, para mí, la mejor hora es en agosto a las 3 de la 4 de la tarde. Aunque haga mucho calor. Aunque haga mucho calor, no hay nadie. No hay nadie. Hombre, miren, en estas comidas que hacemos de vez en cuando, pues ahí estamos los colaboradores del Coloquio Navega, está Cristina, Norberto... Y ese es el origen de este libro y el origen de todo. Ese es mi papá y mi mamá. Hay más fotos. Que eran también dos aventureros de... ¿También? Claro, por eso empezó mi serie de aventura tan pronto. Nací en Melilla y vivíamos aquí. ¿Y esto aquí que me ha llamado la atención, esto qué es? Eso es una alcantarilla. Aquí no creo que te invitas a la reflexión, ¿no? No, simplemente es un sitio que yo reflexioné sobre cómo podemos convertir hasta lo más ordinario en bello. Simplemente una alcantarilla que un fontanero de Granada, eso es un pueblecito de la Alpujarra. Ah, que quiso adecentar un poco, ¿no? Y me dijo el hombre, dice, mira, tenía piedras, tenía cemento y tenía tiempo. ¿Qué más da hacerlas feas con una reja? Que hace una ubre, mira, de una cabra, como que... Y digo, pues fíjate, mira, el hombre tenía tiempo, tenía cemento y tenía piedra. Y hay dije, cada talento ahí que está dije yo, ¿qué anónimo? excusa más buena para tener? Eso es en Alguacil, otro de los sitios donde me voy a dormir la siesta. Es un municipio que tiene obras de arte por las calles. Sí. Sé que también has estado en Benaque, pedanía de Macharabialla, en la casa de Salvador Rueda. En la casa de Salvador Rueda, otro... Yo es que empecé a escribir muy jovencito precisamente por culpa de Salvador Rueda, por culpa de Jorge Guillén. Porque a mí la poesía desde jovencito yo la leía. Desde los 10 años, ¿no? Y a los 10 años. Y a los 14 tenía el pobre, en aquella época creo, no, era antes de Marín,
el director de Sur. Lo tenía agobiado porque le mandaba una carta al director toda Tú la eras semana. de los que le escribías al director Toda de la los semana, periódicos. además unas cartas al director. ¿Y eran en plan ya combativas, denunciantes? Combativa, que si la suciedad en Gibraltar, una que me acuerdo. Y... Eso es uno de mis sitios de pensar. Eso es la calle Válgame Dios, de Chueca, en Madrid, que es un sitio delicioso también para pensar cuando Ahí no está son el título, Válgame Dios. Cuando no son las 2 de la mañana, que allí no piensa nadie. Oye, José Antonio, ¿qué esperas de este libro? Sé que todavía no está a la venta, en breve lo va a estar. Sí. En plataformas digitales, en internet, en alguna que otra librería, por ejemplo, en Calle Pelayo ya está. En Calle Pelayo ya está. En la librería de en la Calle Pelayo librería ya está. Logos, está En esquina Logos Calle de Pelayo. Calle Pelayo. Vale. Mira, esto es Benaque, que es Macharabiaya, el pueblo natal o pedanía natal de Salvador Rueda, que también es otro lugar que le gusta a nuestro amigo. Me dio un poco de tristeza la última vez que estuve porque hay algunas construcciones, por ejemplo esa, que están un poco abandonadas. Alguien compró viviendas que restauró, pero por algún motivo que desconozco no se ha decidido a vivir allí. Y me da pena porque... Tiene mucho encanto, Benaque. Tiene mucho encanto. Macharabiaya también. Sí. Oye, pues José Antonio, ¿qué esperas de este libro? A ver. Pues yo de este libro espero lo mismo que de mi vida. Espero que sea larga y próspera, pero lo que me toque tendré que aceptarlo. Bueno, nosotros encantados... Yo lo hago, perdón, no, yo lo hago con la idea de que simplemente este libro es un cartel de advertencia, una especie de panfleto, una nota que he puesto en el barranco. Si consigo que una sola persona se asome al barranco y no caiga, si consigo que el familiar o el amigo de alguien que está a punto de caer le pueda avisar, oye, mira, que hay un barranco. O si alguien que ha caído le da un poquito de aire, un poquito de luz para que pueda, que crea que es posible salir del barranco, pues con eso me di, aunque no vendieran nada más que un solo libro, es suficiente. Pues enhorabuena por este ejercicio. La editora no pensará lo mismo, pero... Pues enhorabuena por este ejercicio de verdad, como decíamos, de valentía, de transparencia y de generosidad por compartir tu testimonio. Mi salchicha no tiene wifi, de editorial Létrame. Eso es. Bueno, pues José Antonio, nos seguimos viendo aquí los martes en el Coloquio Navega y te lo digo de verdad que nos encanta tenerte aquí cada semana. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias. Muchas gracias.